ya. La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta 8M, Cultivando Ideas de Mujeres, parte 2. ¿Ustedes dónde creen que esté la línea entre el individualismo y la microhistoria? Cuando empiezas a hablar mucho sobre ti, pero no estás realmente posicionado en lo social, no sé. Algo que me parece bien interesante es que en muchos discursos se marca como esta diferencia de las ideas políticas como si fueran contradictorias para sí mismas, como el individualismo y las elecciones que hace uno para los demás. Me recuerda mucho ahorita lo que hablaban esta película de Vera Chytilova, Algo Diferente, que narra como la historia de una madre con su hijo, y a la par va como todo un documental de esta gimnasta olímpica como súper fuerte, y toda la narrativa es un poco confusa al comienzo, lo siento así, porque parece que estuvieras haciendo chocar como dos cosas contrapuestas y tener como una visión de si esta gimnasta es como el ejemplo del logro como público, y esta otra mujer con su hijo es como algo más cerrado que no debería contarse, cuando ambas tienen como esta carga súper fuerte. Y creo que se marca mucho al momento de hablar como lo que es de uno propio hacia lo social, como si existiera una barrera, cuando creo que ha quedado como muy claro, sobre todo en el arte, que lo personal es político. Y creo que también se hace mucho un lado por la subjetividad, quizá que podría tener como cargada, pero creo que es muy importante reconocer que es un área, un espacio para estudiarse como muy importante, que sí puede tener salidas. Comentaba Itala justo apenas que estuve como estudiando bastante la autoetnografía, que me parece muy interesante cómo se puede usar como una metodología de investigación, tal cual, tomar las vivencias personales para contraponerlas, bueno, y no solo contraponerlas, sino estudiarlas a la par con lo social, pensar cómo las vivencias personales de cada una pueden dar una vista de lo que le ha sucedido a muchas otras, a menor o mayor grado en el nivel que les atraviese. Y creo que eso me parece como el lugar que normalmente se tiende a entender como un espacio que no es propio de investigación. Bueno, no sé, yo pienso un poco como a nivel de producción y a nivel como con mis estudiantes, algo que toco es el lugar de enunciación, ¿no? Y el lugar de enunciación tiene como diferentes elementos o aspectos, ¿no? Y uno de ellos sí son como esos detonantes como autobiográficos. O sea, para mí la obra sí es una obra autobiográfica, es decir, que parte de mi trayecto de vida para de ahí obtener como los hilos, recursos, temas, ideas con los cuales trabajo, pero sí creo que hay que hacer un ejercicio como de introspección bien profundo de decidir cómo presentar esa obra, porque sí, a veces la presentamos desde un sentido súper personal que nos coloca en estados de alta vulnerabilidad, que no siempre estamos conscientes ni queremos ponernos en esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, bueno, voy a hablar, no sé, por decir, no sé, un problema que tuve con una amiga, ¿no? Y entonces yo decido si presentarlo así, donde hago evidente el problema que tuve con la amiga, qué pasó, cómo lloré, cómo me siento triste, el duelo que estoy viviendo, desde un punto de vista muy personal, que me vulnera o que me pone en un lugar que yo no quiero hablar, pero que lo quiero presentar desde ahí. Pero tengo otra opción, que es también el vínculo, saber que tengo vínculos sociales y políticos, y entonces hablo en un discurso más amplio, ¿no? Y entonces ya no hablo de mi amiga, sino de la amistad, ¿no? Y entonces en la amistad puedo trabajar diferentes líneas, meter diferentes como formas, acercamientos, sentimientos, relaciones en un sentido más amplio, sin tener que colocarme en ese estado de fragilidad a veces emocional donde uno está, ¿no? Y que eso, pues yo, Teresa, lo trabajo en terapia, ¿no? Y con mi terapeuta voy y le lloro y lloro y lloro porque perdí a mi amiga, pero cuando presento una exposición hablo de la amistad. Entonces trabajo como para escuchar múltiples voces y hacer este juego político
psicosocial, ¿no? Y entonces pongo en cuestionamiento eso, pero al mismo tiempo me cuido, que para mí, en mi caso muy específico, sí es mi producción. O sea, mi producción artística la hago yo en mi estudio, ¿no? Porque creo que a veces estoy muy volcada hacia la comunidad y entonces me pongo a trabajar un montón como la maestría, ¿no? Para dar a las comunidades y trabajar como en otros aspectos que sí necesito ese espacio de construcción de la obra para poder reintegrarme, sanarme, cuidarme, escucharme, ¿no? Y de ahí volver hacia afuera, ¿no? Y estar como proyectada hacia afuera, pero yo no lo pienso desde la idea de lo individual, que es una construcción como que te aleja. Thatcher lo dijo claramente, no hay sociedad ni familia, hay individuos, ¿no? En un sentido súper neoliberal y capitalista de la visión de individuo, lo pienso en la singularidad. No hay colectividad sin singularidad, que mi singularidad es esa que yo hago y cuido en mi producción, sin olvidar que esa producción es gracias, con, para y desde los lugares de afecto y construcción de comunidades que yo tengo, que son muchas comunidades, no solo la Esmeralda, no solo la familia, sino mis amigos, mis vecinos, como las diferentes áreas donde estoy, ¿no? Entonces creo que no puedo pensarlo separado. Bueno, yo en mi obra, pues no toda mi obra es autobiográfica, pero desde hace unos 3 años he pensado precisamente en usar mi obra para hacer mucho en este tema de que las mujeres estamos retomando espacios en todos los aspectos. O sea, ya seriamente me he planteado y es algo que voy a hacer, precisamente hacer obra que apoye toda esta idea de la mujer y sobre todo, o sea, producir esculturas mostrando el cuerpo femenino en todo su detalle como es, y obviamente pues sí tiene una visión LGBT. O sea, por ejemplo, tengo pensado hacer una serie en piedra de vulvas y clítoris, que son cosas que no hay mucho en la escultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchas culturas hay, digamos, hay esculturas de falos enormes en piedra, todo ligado a la fertilidad, pero casi no hay vulvas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a esto hay que hacerle justicia al cuerpo de la mujer, como lo dije, todo completito. Entonces, mi siguiente serie está pensada en piedra, pero no en cualquier piedra, ¿no? Precisamente en una cantera de Xaltocan, Tlaxcala, con la que generalmente se han hecho artesanías, se usa la piedra para edificios, se usa para hacer molcajetes, todo este tipo de utensilios, pero nada de figura humana. Entonces esta obra que quiero hacer, pasarlas a esta piedra donde ya tiene un concepto, a mí me parece algo que se tiene que retomar, ¿no? Sacar a la cantera de nada más ese uso funcional a meterlo más en el arte. Y pues bueno, obviamente como mujer y como madre que soy, tengo que ser muy eficiente en mis tiempos, ¿no? O sea, porque yo tengo que dividir mi tiempo entre mis hijos, entre mis alumnos y entre mi obra, y casi siempre la obra es lo que queda más relegado. Yo me tengo que plantear, tengo que ser lo más eficiente en estas 2 horas que me quedan, porque todas las 22 horas son para los hijos, son para los alumnos. Entonces, y una lo puede lograr, pero pues son cosas que aprendemos a hacer a las mujeres, ¿no? O sea, en mi tiempo, mujer que a los 25 no estaba casada y no tenía hijos y estaba quedada, pero era así como que todo relegado a la aceptación de un hombre, ¿no? Entonces, pues nada, a una le tocó tener hijos y pues no puedes botar los hijos y hacer lo demás. Y es triste decirlo, pero muchas mujeres, cuando ven que no estás en la cocina, estás en el taller con las herramientas, te ven así como mala madre, como mala mujer, como, o sea, ¿por qué no estás haciendo la cocina y en la comida y estás allá llenándote de polvo tallando piedra, ¿no? Entonces, pues una tiene que ser muy eficiente con sus tiempos. Horas hago en estos días hago el otro, estos días sí para la cocina, estos días. Pero una como mujer lo puede toda. Yo creo que todas las mujeres somos guerreras. Las chicas aquí son aprendices de guerreras, pero lo van a hacer. Y eso en muchos actos, en muchas áreas a las mujeres
se nos exige muchísimo como si no hubiéramos hecho ya lo imposible, ¿no? A través de la historia y en todo el planeta, sí. Yo quisiera decir un pequeño punto sobre la obra que dices que estás trabajando, como de la serie de las vulvas. Me parece muy importante y muy potente, porque siento que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido como visto de esta forma delicado, ligero, frágil, ¿no? Y el hacerlo en un material completamente diferente, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, es grande, es pesado, es como muy imponente en no solamente el material, sino de lo que estás hablando, y me parece muy valioso que se represente de esas formas, ¿no? Daniela Barqui Jafif es directora del archivo fotográfico de su abuela y narra en su texto titulado Entre fotos y silencios, el archivo olvidado de Daisy Asher, la importancia de recordar que la fotografía mexicana también está hecha por mujeres. Sus desnudos no respondían a las lógicas comerciales ni a la mirada masculina dominante en la fotografía. En cambio, eran aproximaciones serenas al cuerpo como territorio poético. A diferencia de muchos fotógrafos de su tiempo, el enfoque de Daisy parecía no querer poseer al sujeto, sino dialogar con él. En ese gesto se abría una perspectiva femenina rara para la época, sensible, respetuosa, profunda. No se trata simplemente de que su nombre figure en una sala de museo o en una lista de artistas de la fotografía con renombre. Se trata de reconocer que la historia de la fotografía mexicana también fue escrita por una mujer que supo mirar con precisión y honestidad. Texto obtenido de la revista de Arte y Cultura Antidogma, volumen 9. Y bueno, retomando una entrevista de Laura Mulvey, hay una película está hablando de la mirada masculina y cómo es descontextualizada y cómo tiene esta obsesión por el centro. Entonces, ¿cómo podríamos escapar de esta experiencia fálica en la imagen? Ay, pues haciendo vulvas, literal, literal, y no es por una cuestión erótica de querer ver, sino dignificar esa parte y hacerla, porque plásticamente es tan interesante o más que quizás lo masculino, ¿no? Bueno, como lo dije hace rato, eso es en la cultura occidental. Las Venus prehistóricas tienen todos los detalles, ¿no? Y las asiáticas también, y nuestras esculturas prehispánicas de cuerpos femeninos también los tienen. Es por hacerle, digamos, yo le llamo justicia al clítoris, porque obviamente es un órgano que está muy escondido porque la naturaleza lo diseñó así. Tiene el doble de terminaciones nerviosas que los penes. Y yo creo que eso es, las mujeres, todas las mujeres lo debemos saber, ¿no? Por eso el clítoris fue tan satanizado, por eso existe la ablación en varias culturas, porque si el hombre te ve con clítoris no te va a aceptar. Entonces, para salirnos de eso, tenemos que quitarnos de encima esa aprobación masculina y aprobarnos nosotras mismas, y empezando por nuestro cuerpo, por nuestras aprobarnos posibilidades. Y probarnos. Sí, ¿no? Y aprobarnos en todos los sentidos y no estar esperando la aprobación masculina. Ahora, claro, tampoco quiero decir que odiamos a los hombres, o sea, no.
porque son nuestros compañeros, pero simplemente que recobremos pues todo lo que la historia pues no se nos ha dado, ¿no? Bueno, yo en el curso que damos de cine con mirada de mujer, esto ya pareció un título de telenovela, sin un cine femenino, hay el trabajo con este libro de Margaret Millán, que justo así se llama. Hay esta foto famosa, está hablando de lo que es la mirada en el cine, ¿no? La mirada, cómo se construye, que es una mirada masculina. Entonces está esta foto donde está una pareja, un hombre y una mujer, que están viendo hacia un aparador. Y uno puede ver claramente que el hombre está viendo un cuadro de una mujer desnuda, ¿no? Ese es el objeto del deseo de la mirada masculina. Pero la mujer está viendo hacia otro lado, pero no sabemos qué está viendo. Entonces ahí pues, ¿no? Ella habla de cómo pues, tenemos que construir cuál es esa mirada femenina, cuál es el objeto de deseo de la mujer. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues cómo las mujeres que han tomado la cámara, la dirección de cine en sus manos, pues han ido pues ampliando esa mirada. Antes de que los hombres regresaran de la Segunda Guerra Mundial a decir estos fueros son míos, es decir, Hollywood es mío, había muchas mujeres trabajando en el cine y había escenas lésbicas abiertamente y entre otras cosas había un uso del cuerpo femenino, un movimiento de las mujeres ante la cámara, que no era esta construcción de la mujer que no se toca más que con el pétalo, una rosa, esta mujer de la cinturita, bueno, toda esta que es la mirada masculina, ¿no? Y cómo llegaron los dineros, ¿no? de Wall Street a Hollywood, dijeron, no, o sea, no les vamos a dar esta cancha porque el cine es un instrumento de poder social enorme, ¿no? Eso pasó también en la Revolución Soviética. En los primeros años de la Revolución Soviética había unas visiones impresionantemente avanzadas y feministas, por ejemplo, respecto al cuidado de los bebés, la responsabilidad de los varones en ello, las facilidades de las mujeres si se embarazaban, el salario, ¿no? Lo de equiparar los salarios entre hombres y mujeres. Y pues también luego llega Stalin así con su comunismo patriarcal, ¿no? Y pues le da en la torre, ¿no? También esos avances. Y bueno, creo que justo en esto que decías ahorita, Itala, es como más, como esta forma patriarcal, ¿no? O sea, no solo de lo masculino y femenino, sino como estas equivalencias sobre lo vertical, lo grande, lo duro, lo fuerte, ¿no? Que es más un sistema, o sea, no solo es una forma del hueso y la carne, sino que es una construcción ideológica, visual, sensitiva, política, social, que es el patriarcado, ¿no? Y que ese puede ser ejercido por hombres, mujeres, disidencias, que tiene que ver con la imposición y el uso de los poderes y del poder, ¿no? De decir, bueno, yo tengo más poder y entonces tengo eso para ejercerlo sobre ti porque te veo hacia abajo, ¿no? Y cuando, pues, cambiamos esa visión de lo vertical hacia posicionamientos más horizontales, pues cambia justo esta manera de vincularnos y de autopercibirnos, de vernos, de relacionarnos, de construirnos y de también entender cómo, no sé si entender más, experimentar como otras formas de relación, ¿no? Pienso un poco en la idea de lo micelar o del rizoma, ¿no? La construcción sin un centro, sin un único eje, sin una única manera de decir de aquí parto hacia todo, sino que todo parte de todo y todo se co-construye, ¿no? Y que esas formas ayudan a ampliar la visión, ¿no? Y que la imagen, lo que nos, bueno, al menos lo que yo creo desde mis piezas, pues sí tiene que ver como compensar en la ampliación de esos elementos, ¿no? De otras maneras de vincularnos, ya no de una sola lectura. Digo, mi trabajo es sobre el lenguaje, pensando que el lenguaje es una construcción súper patriarcal que hay que estar desmontando todo el tiempo, que hay que cuestionar, que no podemos como dar por sentado ninguna palabra y que esas palabras marcan a la gente, ¿no? Y pueden construirla o destruirla por completo, ¿no? Entonces, para mí, justo esa es como una de las médulas, pero que se puede hacer cuando, en un sentido amplio de lo fálico, pues vemos que no solo es el falo, sino el sistema patriarcal, que está ahí como estructura y que a veces hay que irlo minando desde dentro, ¿no? Y hacer que eso explote sí o sí. Me parece justo que se trata como de insistir, no como en exclusión, sino insistir e insistir para diversificar.
Creo que lo noto mucho como al momento de nosotras estar estudiando. O sea, cuánta es la cantidad de autores y de artistas varones que revisamos y que tanto de eso consumimos que se vuelve como el estándar y la marca y como la única línea que seguimos, como justo en esto de que el patriarcado es como súper vertical. Y siento que, al menos por ejemplo para mí, como decisión política, ha sido de alguna manera no consumir autores ni artistas varones para mi proyecto por este momento y también como por este momento de mi vida en un área de estudio, porque me parece que justo es como recibir a las mismas personas, recibir las mismas ideas, y siento que eso deja un poco eclipsado las demás cosas que las mujeres han realizado y que nos pueden aportar también, porque ya nos hemos dado cuenta que en el momento en el que se va un poquito para abajo, se vuelve a retomar esta estructura de poder de no, vamos a revisar a estos varones sistemáticamente van a tener como un lugar más arriba, de alguna manera, frente a la posición que han tenido las mujeres históricamente. Creo que eso es bastante importante. Entonces, ¿puede un hombre o cómo puede un hombre hablar de la mujer o del feminismo? Un hombre no puede hablar de la mujer, o sea, yo creo que, o sea, para eso está el lugar de enunciación. Yo puedo dar mi experiencia con los hombres, pero a partir de mí, como Teresa, ¿no? Como una mujer con ciertas condiciones, con cierto acceso a la cultura, con cierta vida académica, pero es como decir, voy a hablar en nombre de Esmeralda. O sea, no, nunca hablar en nombre de nadie. O sea, yo voy a hablar en nombre de mí y desde mis privilegios, carencias y todo lo que tú quieras. Pero el decir voy a hablar en nombre de, híjole, eso es súper problemático y tan poco ético que sí yo trabajaría con mucho cuidado. Lo que sí puedo hacer es ceder mi lugar de enunciación y ceder mis privilegios, ¿no? Entonces creo que ahí yo, Teresa, si en algún momento tengo un micrófono enfrente, ¿no? Y lo he tenido y puedo cederle la voz a alguien más desde ese privilegio de haber sido invitada a algún lugar, pues lo haré, pero no hablaré en nombre de. Para mí, esa es mi posición súper personal, ¿no? Para mí, no hablar en nombre de nadie. Yo no puedo hablar en nombre de nadie más que de mi propia circunstancia y para eso me trabajo mucho el lugar de enunciación, ¿no? Yo creo que para que un hombre hable y diga de una mujer, él mismo se tiene que quitar sus estereotipos del patriarcado para no repetirlos. Yo no sé cómo, pero a mí me parece debería desnudarse de eso y decir lo que él sienta. Claro, está muy condicionado a su educación, a su entorno, pero yo creo que la labor de los hombres sería no seguir repitiendo el error de vernos a las mujeres más abajo, de vernos como presa. O sea, yo creo que los hombres tienen esa chamba de quitarse esa visión masculina y hacerla propia. Yo creo que es muy importante que para llegar a ese punto primero hay que darse cuenta que uno mismo es parte de ese sistema, porque todas las mujeres que somos parte del feminismo también hemos sido machistas, hemos sido misóginas y hemos vivido en ese entorno, y lo primero que nos ha acercado al feminismo, o la gran mayoría, es darnos cuenta de que nosotras también somos así y que estamos envueltas de todo eso. Creo que lo que más les podría ayudar a los hombres a acercarse a esta parte, a estos temas, es cuestionarse a uno mismo antes que querer hablar de las demás, saber su entorno, ver cómo han vivido ellos, qué acciones de ellos mismos han afectado a esto, porque no es que el problema sean los hombres, sino todo el sistema. Y el decir, date cuenta que eres parte del problema, no es en forma de tú eres el enemigo, es darse cuenta que el problema es mucho más grande que solamente una persona. A mí me gusta mucho cómo lo ha tratado, porque Rita Segato habla de que dentro de lo patriarcal o lo machista, también los afectados pues son los hombres, pero se tienen que dar cuenta de eso, tienen que hacer esa chamba que ya hemos estado construyendo nosotras dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestra vida cotidiana, pero ellos tienen que hacerlo también. No podemos nosotras hacerles el trabajo por ellos. Sí, yo personalmente tengo mucho respeto
respeto con mis alumnos hombres, no porque sean hombres, yo doy por hecho que ellos ya saben de herramienta. Yo tengo mucho respeto con su masculinidad y si no saben ni agarrar un martillo ni clavar un clavo, yo les enseño desde cero, pero nunca doy por hecho de que eres hombre, eres fuerte, muévelo tú. Eres hombre, eres fuerte, ayúdala a tus compañeras. No, de ninguna manera. O sea, no, les tengo respeto. Y sí, si no saben nada de herramientas, les enseño desde cero. Es como, al contrario, ¿no? Si eres mujer y no sabes cocinar, pues te ves mal vista. Yo no hago eso con los chavos. Si no sabes de herramientas, no pasa nada. Yo te enseño, pero nunca te veo mal por ser hombre y no saber cosas de hombres. Genealogía de la rabia. Escribo para las que no tienen cuarto propio. Escribo para las que dicen aiga. Escribo para las que agregan nos al final de todos los verbos. Íbanos, veníanos. Escribo sobre todo para las que no quieren ni hablar ni escribir el español, como lo indica la Real Academia de la Lengua. Escribo para las que no tienen cuarto propio, para las que tienen la libreta y la pluma sobre la mesa de la cocina, porque mientras molcajetean la salsa, se les vienen las ideas más brillantes. Escribo para las que escriben con faltas de ortografía y para las que aprendieron a rimar escuchando a raperos callejeros. Escribo para las que se olvidaron del cuarto propio porque tenían que trabajar, para los hijos y para los padres y para la vida. Escribo para las que escribir es una cuarta o quinta jornada laboral, pero se la rifan porque las palabras son un acto político, el acto político de las desposeídas. Este texto lo escribí sin cuarto propio. Genealogía de la rabia. Desde los Zulos, fragmento, Dalia de la Cerda, con música de Pablo Linares Manjarres. ¿Qué sienten que es lo más significativo que les ha dado el teorizar y el practicar sobre el feminismo? Y esto, ¿cómo ha cultivado su visión de las relaciones que tienes hacia las mujeres? Uy, creo que a mí me hizo como admirarlas mucho. Que creo que no puedo hablar de otra cosa más que de eso. Me parece como muy importante el verlas porque conozco las limitaciones desde mí misma y desde las mujeres que he visto a lo largo de mi vida. Las limitaciones que muchas veces llegan a existir. No importa como qué tanto. Siento que siempre ha habido como un poco de un paso para atrás cuando se trata de ser mujer y tener que llegar a un lado frente a el camino que se les ha abierto a los hombres como en el mundo. Entonces creo que me parece como admirable lo que las mujeres han logrado, me parece admirable lo que las mujeres creo que en esta escuela han logrado. No sé, me parece maravilloso como ese lugar desde donde llegar a percibirlas y como a percibirnos a nosotras mismas.
no sé, es muy bueno, digo, tener acá a las maestras con su maestría, haciendo escultura y con un doctorado. Quiero llegar ahí. Y me motiva muchísimo. Creo que eso también es muy bueno como para el resto de nosotras. Creo que eso es súper motivador. ¿Qué les puedo decir? Yo realmente, siendo filósofa y dedicada toda mi vida a la teoría y a la investigación, el feminismo nunca ha sido parte de mi agenda teórica. Esa es la verdad. Mis temas son más el tiempo, la ciencia ficción, ¿no? Pero, y bueno, me he dedicado a dirigir museos, pero sí, de una manera, pues también viniendo de una estructura totalmente patriarcal, en donde ni siquiera pensaba yo que podía construir mi deseo desde otros lugares. Lo mismo, ¿no? Si yo no me volvía madre, etcétera, pues no iba a tener un lugar en la sociedad, iba a ser quedar. O sea, yo, ¿no? Aquí las cincuentonas, pues sí, lo vivimos muy duro eso, a pesar de nuestras formaciones académicas y demás. Y bueno, una vez acompañé a mi hija a una manifestación del 8M, hace unos años, y me gustó una pancarta que decía, es mi propia vida o mi propia experiencia la que me hizo feminista, ¿no? Que es, en mi caso, esa es la historia. O sea, es de repente encontrar que otras mujeres que han estado trabajando desde el activismo, la teoría, etcétera, abrieron espacios para que yo me pudiera pensar a mí misma y liberarme de montones de cosas, incluso de mi eros, etcétera, que jamás creí que eso fuera posible. No, yo no lo vi pasar. Esa es la verdad. Y ahora pues me ha transformado profundamente, y en ese diálogo, sobre todo aquí en La Esmeralda con las alumnas, pues ha sido ir buscando pues desde dónde, ¿no? Desde dónde alimentar esas inquietudes, esas búsquedas y esas apuestas. Pero sí me doy cuenta que toda mi vida he hecho equipos con mujeres, que siempre fomenté en los museos que dirigí, tener programas de exposiciones para mujeres. Por ejemplo, en el Carrillo Gil, cuando llegué hicimos una revisión y nada más un 17% de las exposiciones de toda la historia del museo había tenido presencia femenina, ¿no? Y eso nos dio pie a generar un programa de artistas mujeres. En el Centro de la Imagen, lo mismo, y esto un poco antes de los grandes booms feministas, pero bueno, hicimos también lo mismo, decidimos darle uno de los temas de lo que es el Festival Foto Septiembre a mujeres, ¿no? Entonces, de una manera como más intuitiva, les digo, nunca ha sido activista ni una teórica del tema, pero pues es la propia vida la que me ha ido abriendo esa posibilidad tanto de pensarme como también de, otra vez esa bonita palabra, de generar una, pero potentísima sororidad profesional y amistosa, que valoro muchísimo. Es como común que en mi obra me presenten como artista feminista y no suscribo. O sea, no me asumo como artista feminista porque tiene otras implicaciones. Mi obra sí trabaja con el texto, el textil, desde las problemáticas de clase, raza, género. Creo que justo mi propia historia, mi propio contexto y la situación, circunstancia en la que he vivido me ha hecho ver que hay compañeros que han ido a lo largo de mi camino, caminando conmigo, que por afrodescendencia, por clase social, por tipo de vínculos comunitarios, no han tenido tampoco acceso a privilegios, y que a veces el pensar el feminismo en singular es sumamente problemático. Yo sí pienso en los feminismos pensados desde el feminismo negro, los feminismos descoloniales, los feminismos negros, perdón, los feminismos descoloniales, los feminismos comunitarios, como la ampliación como de esas formas, porque si bien pienso un poco como en gente como Yuderquis Espinosa, en Mica Drullard, que ahorita están como, no somos feministas, porque si ser feministas es defender a mujeres que son profundamente patriarcales, pues entonces no le entro, ¿no? Y creo que es un trabajo de autorrevisión todo el tiempo. Y creo que es más, en mi caso, un trabajo ético, pensado muy a la Levinas, ¿no? De cuál es mi respuesta ante la pregunta, el cuerpo, la cara, el rostro del otro, cuando me increpa, cuando me cuestiona, cuando la diferencia se hace potente y latente, ¿no? Cuando el otro en verdad abismalmente diferente a mí está ahí para cuestionarme y decirme, tú que estás ahí, ¿qué vas a hacer al respecto?
¿no? Entonces, para mí creo que una posición ética es la que he trabajado más, ¿no? Y es la que me ha dado más respuestas y muchos más dolores, porque tampoco es fácil. O sea, no es fácil responder éticamente ante la vida, pero sí creo que cuando lo haces, generas muchos vínculos y mis vínculos preferidos son con mujeres, ¿no? Porque hay muchos lugares de común acuerdo, de decir, hermana, yo también pasé por ahí, y porque el mundo es patriarcal, ¿no? Y nos atraviesa y nos golpea fuerte. Y pues sí, en esa primer comunidad, pues no nos autocuidamos, no nos cuidamos entre todas, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, para mí, mi primer vínculo importante es mi hermana, ¿no? Mi hermana de sangre y mis hermanas de espíritu, ¿no? Que me han acompañado en la vida. Y con ellas tengo una deuda, ¿no? Una deuda personal, espiritual, si tú quieres, pero también me hace ver que, como bien lo decía Itala, hay que visibilizar el trabajo de las mujeres, que históricamente hay una deuda inmensa, ¿no? Y entonces cada que puedo, justo, es decir, voy a invitar a mujeres a participar aquí, voy a hacer visible como esas partes que es urgente y necesario y que da la posibilidad también de responder éticamente ante el mundo, pero sin olvidar que hay otros digamos, circunstancias de vulnerabilidad que están ahí, que es la clase y la raza, y que en México es súper importante porque ha sido invisibilizado la afrodescendencia por mucho tiempo. El venir de estamentos precarios, ¿no? De clases muy bajas que no tienen posibilidad estadística de poder llegar a donde están. Ese es mi caso. O sea, estadísticamente yo no tendría por qué estar aquí, pero las circunstancias que se dieron hicieron posible eso. Entonces, yo tengo muy claro que no solo es el género, sino que hay una serie de otros elementos que no tenemos ni debemos olvidar. Yo creo que una de las cosas muy importantes del feminismo no debe cometer el mismo error del machismo de ser tan radical, que nada más, yo soy mujer, soy feminista y me encierro en esto, y no en esa visión, ¿no? O sea, no un feminismo que es igual al patriarcado, pero en su línea, y ser cerrado, y, o sea, creo que no, el feminismo no debe ser así, y no debe cometer ese error, ¿no? De encerrarse en nada más en la mujer, o sea, sí, pero no al modo masculino, sino encontrar pues su propia filosofía, su propio arte, su propia manera de ser, pero no cerrarse así como lo ha hecho el patriarcado, ¿no? Bueno, yo creo que a mí el feminismo me ha marcado muchísimo. Creo que soy una persona muy diferente y hay un antes y un después, no solamente en mi forma de pensar, sino de las personas de las que me rodeo, cómo yo actúo ante las cosas y cómo siento. Creo que poniendo un poco de lado como los temas sociales, también creo que el feminismo me ha ayudado mucho interiormente. Como decía Esmeralda, ¿no? Me ha hecho admirar muchísimo a las mujeres de mi alrededor. Y no solamente porque yo quiero llegar ahí, sino porque entiendo que no fue fácil para esas personas, ¿no? Me ha hecho amar mucho más a las mujeres que son de mi familia. Me ha hecho tener más fuerza, la verdad, y ese sentimiento de justicia, que no es algo con lo que naces, es como lo que decían, ¿no? De la pancarta, que las mujeres feministas siempre se unen al feminismo por su historia propia. Creo que es muy cierto, porque no te das cuenta hasta que no lo vives, y es necesario que todos nos demos cuenta porque todos lo vivimos. Sí, siento que pues el feminismo debe apuntar a otros deseos, a otro futuro diferente de lo que ha construido el patriarcado. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Y este espacio es suyo y pues de la comunidad de La Esmeralda, y estamos muy contentos de haber platicado con ustedes y pues de temas que conciernen a las artistas como género y como personas. Muchas gracias. Gracias. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, 8M, Cultivando Ideas de Mujeres, parte 2. Muchas gracias por escucharnos.